no hay que tener toda la información del mundo, ¿verdad? Para realmente preguntarnos cómo nos hace sentir ese alimento. Soy Nati Chabria y esto es The Healthy Soul Podcast, un espacio donde vamos a transformar nuestro health style, porque la salud es más que comida. Un reminder que creo que muchos necesitamos. Aquí aprenderemos a darle un boost a nuestra energía, hacer las paces con la comida y vivir en salud sin dietas. Así que, let's bring back your health style. Bueno, bienvenidos a The Healthy Soul Podcast con la segunda temporada y hoy tenemos una invitada especial. Todos siempre digo eso, pero es que en serio sí son invitadas especiales. Tenemos a Sofi Montes, que es nutricionista psiquiátrica y coach en salud del cerebro, sí, que me parece chivísima. O sea, yo honestamente lo había escuchado en Estados, pero yo aquí en Costa Rica nunca lo había visto y creo que, bueno, no sé si sos la única, pero me parece un tema increíble, me parece un tema muy diferente también en nutrición y bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Sofi, bienvenida. Muchas gracias, Nati. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar acá. Y en realidad sí, es un área demasiado, pues, nueva, por así decirlo. Y realmente yo creo que no conozco, al menos en la parte de nutrición psiquiátrica, no conozco a ninguna nutri que haga esto. Y en la parte de salud cerebral, pues sí conozco una, de hecho, que es una amiga mía, que es especialista en esta parte, nada más que sí es doctora. Pero es muy, muy, muy interesante. Y realmente, bueno, la parte de nutrición psiquiátrica estudia cómo lo que comemos afecta a nuestro cerebro y por consiguiente a la salud mental, ¿verdad? Entonces esto es bastante interesante porque ya podemos comprender un poco más fácil, tal vez, cómo condiciones como la depresión, la ansiedad y el Alzheimer, pues esto tiene muchísimo que ver y cómo puede afectar todo lo que comemos en estas áreas. Entonces es bastante interesante, sí. Me encanta, porque eso que decís, que cómo lo que comemos, porque creo que estamos demasiado acostumbradas a la parte de sí, qué comemos, pero de un enfoque muy tradicional, como siempre ligado a cuántos carbohidratos y cuántas proteínas y cuántas grasas comemos, pero y la calidad y qué vegetales y qué proteínas, ¿verdad? Porque como yo siento que la nutrición también tiene que educar a las personas a que no, o sea, lo que comemos sí es medicina, ¿verdad? Y que lo que nosotros comemos va a generar va a hacer que tengamos más energía o mejor sueño o menos sueño o mejor metabolismo o no. Y siento que por tantos años todo se ha visto como nutrición y bajar de peso y punto. O sea, y creo que la nutrición va muchísimo más allá que eso y que obviamente con el tema de hoy vamos a hablar también cómo alimentos pueden afectar en el cuerpo, pero no sé, siento como que le da un poco más de amplitud también a la nutrición y ver el poder realmente que tiene la comida sobre nosotros. Totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que no soy muy amante de la parte del conteo de calorías ni nada de eso, ¿verdad? A mí realmente lo que me importa es la calidad de los alimentos y lo que está provocando en nosotros. Entonces, realmente la parte de la nutrición psiquiátrica y la salud cerebral me encanta porque el cerebro, o sea, es lo que somos, ¿verdad? Es lo que pensamos, es lo que decimos, es lo que sentimos. Entonces, realmente, si nosotros estamos bien a nivel cerebral, pues vamos a actuar bien, vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, la relación que tiene eso me parece fascinante y realmente importante. Entonces, bueno, espero que les guste el podcast de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar. Contanos un poco del cerebro, o sea, que aparte de todas las funciones que más o menos sabemos del cerebro, contanos un poco más como de... Ok. Bueno, el cerebro es, por así decirlo, el órgano de la inteligencia. Realmente, bueno, él tiene el 2% de nuestro peso corporal, pero consume aproximadamente de 25 a 30% del consumo energético que nosotros, pues, consumimos. Entonces, de aquí la importancia. Por ejemplo, los neurotransmisores, esas sustancias que nos hacen sentir motivados, felices o incluso estresados, están directamente relacionados con los alimentos que consumimos. Por ejemplo, la dopamina se produce a partir de la tirosina
Y la tirosina se encuentra en aves de corral, en semillas de sésamo, en la soya, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo cada alimento puede directamente impactar a nuestros neurotransmisores y por consiguiente a nuestro estado de ánimo. Entonces, bueno, eso es de las cosas más importantes. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el eje intestino-cerebro, ¿verdad? No sé si ya saben, pero el 90% de la serotonina se crea en el intestino. Entonces, ¿cómo no podemos pensar que está directamente relacionado con nuestro cerebro? Entonces, de aquí la importancia de la salud cerebral, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental al final. No, y bueno, la serotonina, la dopamina, GABA y también la parte del hambre y la saciedad también, que están súper relacionadas también como a ciertas hormonas como la grelina y la leptina, Sí. que a veces decimos como, ay, tengo hambre o tengo saciedad y no se nos, ¿verdad? Obviamente no, si no estamos educados en esta parte, simplemente lo pensamos como, ay, tengo hambre o tengo saciedad, y también es una conexión que el cuerpo tiene con el cerebro para brindarnos estas señales, digamos. Así es, y hay alimentos o incluso, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de neurotóxicos que o disminuyen o activan, digamos, la grelina o la leptina, que también está relacionado totalmente con el hambre y la saciedad, entonces, como vos decías. Entonces, esto es lo chiva y lo fascinante de entender qué alimentos nos van a hacer bien a nuestro cerebro y qué otros no, porque así es, hay alimentos que indiscutiblemente no nos va a hacer bien al cerebro y bueno, tener esta información y después actuar conforme a ella. No, y me encanta, todavía ni siquiera hemos entrado al tema, pero digamos, me encanta porque creo que le da una intención detrás de lo que comemos, en vez de simplemente como, porque tengo pacientes que me dicen como, es que yo como por comer, o sea, como porque es lo que hay que hacer porque tengo hambre, como, dejo de comer, tengo saciedad y dejo de comer, pero no hay esa educación, o falta todavía esa educación como de ver más allá de simplemente un tomate, un ajo, un salmón, una carne, o sea, como cómo lo que yo estoy comiendo realmente está impactando, y creo que eso aumenta y genera una mejor relación con la comida, en vez de verlo como, ay, qué pereza, los mismos vegetales de siempre, ¿verdad? Es como, no, qué chuzo poder decir que esto que yo estoy comiendo va a hacer que yo pueda tener más energía o tener incluso menor ansiedad o menor impacto en la ansiedad o menor impacto en la depresión, o sea, no sé, como que le da una intención también, siento que le da como una magia a la comida, no sé. Para mí sí, y eso es lo que yo siento y por eso me encanta esta área, porque yo creo bastante en que nosotros nos podemos sanar con los alimentos. Y no solamente a nivel de cuerpo, a nivel físico, sino también a nivel mental y espiritual también. Entonces, por eso me encanta y es fascinante realmente esta parte. Me encanta. Sofi, contanos ahora por qué es importante cuidar nuestro cerebro, para las personas que tal vez todavía están como medio escépticas, como de qué tan importante realmente es, ¿por qué es importante? Nati, porque nuestro cerebro controla absolutamente todo lo que hacemos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, realmente controla absolutamente todo. Y algo muy importante de saber es que las neuronas, una vez que están dañadas, no se vuelven a regenerar. Y el daño es acumulativo. Entonces, si nosotros maltratamos y dañamos nuestras neuronas conforme al tiempo, ya después por eso es que empiezan las ansiedades, la demencia, el Alzheimer. Entonces, realmente esto es importante. Y si no lo cuidamos, ¿qué pasa? Bueno, no vamos a poder tomar decisiones correctamente, no vamos a tener claridad mental, nuestras emociones se van a ver afectadas, no vamos a saber cómo controlarlas, entre otras cosas. Entonces, por eso es tan importante. Claro, y las decisiones son todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, si no le prestamos atención a eso, que no solo es mental, es también qué comemos, que afecta a la toma de decisión, pues sí, como de qué importante tomar eso en cuenta también, y Exacto. no como... Es que yo siento que es algo tan abstracto que la gente dice como, ah, bueno, es que esa toma de decisión que tomé, valga la redundancia, y tal vez no lo vemos como, wow, tal vez es porque yo no estoy cuidando mi cuerpo, mis hábitos, y por eso yo tomé esa decisión. Así es. Y es que literalmente es lo que somos. O sea, nuestro cerebro va conforme a lo que nosotros le
le pongamos, o sea, ¿verdad? Valga la redundancia. Si yo como bien, mi cerebro va a estar bien, voy a tomar buenas decisiones y voy a hacer las cosas bien. Entonces, esa es la importancia que tiene. Ok, me encanta. Y bueno, con todo esto, ¿qué es la salud cerebral? Bueno, Nati, realmente la salud cerebral se enfoca en optimizar el cerebro y esto contribuye a varios factores. Por ejemplo, bueno, ya les mencioné la nutrición, cómo gestionar el estrés, neurotóxicos, por ejemplo, el ejercicio. Son varios factores que se ven afectados, ¿verdad? En este caso, con el cerebro. Entonces, por ejemplo, uno de los neurotóxicos comúnmente más aceptados socialmente es el alcohol. Y en el 2022, la revista Nature sacó un estudio donde dice que aún un poquito de consumo de alcohol afecta directamente a nuestro cerebro. Ok, es que interesante, ¿verdad? Sí. Y es algo demasiado socialmente aceptado también. Totalmente. Y una pregunta, estos neurotóxicos, bueno, son un montón de grupos, pero digamos, ¿por qué el alcohol específicamente es tóxico para alguien que tal vez nada más lo ve como algo, ay, ¿verdad? Un martini, un tequila shot, un vodka, un Smirnoff, o sea, ¿por qué esto es tóxico para nuestro cerebro, para el cuerpo en general? Sí. Bueno, primero me parece importante mencionar los tipos de consumos que hay para que quede bastante claro, porque yo voy a estar mencionando más o menos el consumo moderado, que es básicamente los estudios en los que se basan, pero sí primero quiero que ustedes sepan cuáles son los consumos. Entonces, primero está el consumo bajo, ¿verdad? Que es de 1 a 2 copas o, bueno, bebidas alcohólicas a la semana. Okay. Eso es un consumo bajo. 1 a 2 copas. Ajá. Okay. De lo que sea. Sí. De alcohol. Y eso es lo que se conoce como ocasionalmente, Okay. ¿verdad? Después está el consumo moderado, que por así decirlo es el consumo social. Entonces es de 1 a 2 copas al día. Oh, wow. ¿Sí? O 7 en una noche, ¿verdad? O sea, puede ser en un día o a la semana. Ok, o sea, puede ser durante lunes a domingo 1 o 2 o todos en un día O todos, 7. exactamente, 7. Ok. Bueno, yo creo que mucha gente sobrepasa eso. Sí. Y varía mucho entre hombres y mujeres, pero ahorita les explico por qué. Después, el consumo riesgo o alto son más de 4 bebidas en un día o 14 a la semana. ¿Ok? Ok. Y después, Eso es riesgo para el cerebro, bueno, para el cuerpo en general. Sí, y ahorita vamos a hablar que incluso solamente una copa ya tiene bastante riesgo a nivel cerebral, Ok. pero es más o menos para que las personas se puedan sentir identificadas con alguna de estas, ¿verdad? O catalogarse, porque a veces no se sabe realmente, a veces las personas no son conscientes de cuánto tal vez están tomando y piensan que tal vez no toman tanto porque tal vez toman nada más los viernes, ¿verdad? Y entonces el viernes se toman unas 5 copas y no pasa nada porque toda la semana me porté bien o no tomé y hasta ese día tomé, entonces no es tanto. Ajá. Pero realmente esto nos ayuda a ver esa importancia y realmente ponerle atención, que al final este es el objetivo de este podcast. Sí, estar más consciente de qué es lo que hacemos. Exacto. Sí, hace poco subí una historia en Instagram que hablaba como de con qué frecuencia tomaban alcohol. Y mucha gente me ha puesto como los fines de semana, y de hecho yo lo veo mucho en mis pacientes, como cada vez que ellos salen a comer o salen a tomar algo, entre comillas, siempre es más, salen a comer o cenar o salen con sus amigos, está incluido el alcohol. O sea, es como un hecho, o sea, no hay cuestionamiento absoluto, como sí o sí. Así, total, No sé. y más después de una semana Con demasiado trabajo. estresante, Ajá. sí, de trabajo, más bien para eso es los que salen las personas, ¿verdad? Salen de fiesta o van a cenar y se tienen que tomar un vinito siempre. Y como para relajar. Exactamente, y ya eso está socialmente aceptado y no se le da la importancia que requiere porque realmente... Me encantaría no tener que decirlo así, pero realmente es un tóxico para el cerebro, o sea, es veneno totalmente para el cerebro, y no solo para el cerebro, sino más adelante vamos a ver para qué otras partes, pero realmente por eso es que quiero que hagamos conciencia y esto no es decir que van a dejar de tomar, ¿verdad? O dejen de tomar o satanizar el alcohol, porque no, pero es tomar una decisión con información importante, ¿verdad?
y en qué afecta y en qué no afecta y demás, y poder tomar una decisión más consciente, que al final eso es. Me encanta, me Sí. encanta. Bueno, no había terminado Bueno, sí, los con lo de los consumos. consumos. Sí, después está, o hay uno que se llama el binge drinking, que es el consumo excesivo ocasional, que ojo, bueno, en los hombres es de 5 o más bebidas en menos de 2 horas. Y las mujeres Ok. son 4 o más bebidas en menos de 2 horas. Cuando no hemos sido, o yo también he sido parte de esas personas, que Sí. vamos a una noche, ¿verdad?, de fiesta y nos tomamos 5 tragos o más de 5 tragos en una sola noche o incluso hasta en 2 horas. Yo no sé ni cuántos shots, ¿verdad? Total. Pero lo vemos como que no pasa nada porque es una noche, O ¿verdad? bueno, lo máximo que puede pasar es una resaca. Ajá, Y exactamente. ya. Y, bueno, continúa, es un día perdido y ya. Ajá, y listo. Pero no, hay muchísimo más atrás. Y bueno, el consumo crónico ya es cualquier patrón que exceda eso, lo que dije anteriormente. Y algo importante que quería mencionar, porque las personas piensan que el alcoholismo es, pues las personas que ya están Sí, que están. en las Ajá. calles o algo así, y realmente el alcoholismo no tiene nada que ver con la cantidad de alcohol que vos Ok. tomes. ¿De qué Exacto, tiene que ver? Me encanta sí, este tema porque. sí. Sí, Sí. entonces, tiene que ver con la pérdida de control cada vez que se consume alcohol, ¿ok? Ok. En saber cuáles son los efectos que tiene el alcohol y aún así no me importa y sigo tomando. En desarrollar bastante tolerancia, porque eso se desarrolla. Nosotros no empezamos con la tolerancia que vamos a tener después a Ajá. los 30 o 40 años. Cuando hay síntomas de abstinencia, es decir, no sé, pueden pasar una semana y la persona está súper ansiosa de tomar nuevamente. Y cuando hay una interferencia en la vida diaria, o sea, cuando ya hay problemas con la familia, con los papás, con mi pareja, o sea, en ese momento ya se considera que una persona está en alcoholismo Ok. y no necesariamente, como les digo, tiene que ver con la cantidad de que tome cada persona, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿tiene que tener todos estos checks o puede tener algunos? Porque yo también había escuchado que hay alcohólicos funcionales. Sí. Entonces también qué difícil porque son sociales, entre comillas, pero toman una cantidad de alcohol que acabas de decir que tal vez que no solo tiene que ver con la cantidad, pero son súper funcionales. Entonces, no sé si tiene que ser todos los checks o pueden ser como máximo X cantidad de checks. Son 3 o más, Ah, ok. realmente, sí, 3 o más, pero sí tienen que ver, digamos, si tienen uno de esos, no se puede considerar una persona con alcoholismo Ajá. porque es bastante, Sí, o sea, claro. realmente es bastante fuerte y uno tal vez no se topa siempre pues con una persona así, o sea, que cumpla como con todos esos checks, realmente Sí, no. no. Entonces, pues sí. Y lo que les iba a mencionar era que en las mujeres y en los hombres es diferente. Ok. En las mujeres suele ser casi que la mitad del consumo lo que nos afecta. Ok. ¿Y por Y qué? realmente lo primero es que las mujeres tienen menos agua corporal, Ok. por lo que entonces diluir el alcohol, pues, Más ¿verdad? difícil. Exacto, va a ser más difícil. Después, tenemos niveles más bajos de la enzima que va a metabolizar el alcohol, Ok. ¿ok? Después, el tejido adiposo es más alto en las mujeres y eso va a afectar la distribución del alcohol. Sí, y después las hormonas femeninas pues van a afectar Ajá. todo este proceso. Wow. Ok. Entonces, la misma cantidad de alcohol que consuma una mujer y un hombre va a afectar totalmente diferente y nos va a afectar más a nosotras. Entonces, por eso nosotros deberíamos de tener un consumo pues más moderado en ese sentido si lo comparamos, ¿verdad? O sea, tipo, no nos podemos comparar con Con un un hombre. hombre y a poner a tomarnos igual que un hombre porque él no nos va a afectar igual, nos va a afectar muchísimo más. O incluso, ahora que decís eso, como si las personas andan buscando como artículos y todo esto, pues también ver los artículos en quién están basados también las personas, porque si están basados en hombres, entonces pues el estudio no va a aplicar para una mujer con lo que acabas Exacto, de decir. exacto. Y bueno, y no solo eso, sino los antecedentes que cada persona tenga, Exacto. ¿verdad? De hecho, hay estudios que se han hecho en personas que, por ejemplo, ya más bien estaban recuperándose de tener una vida de estar consumiendo alcohol, entonces obviamente no puedes comparar esa persona, ¿verdad? Con una persona que casi no toma, Claro. ¿verdad? Entonces, pues hay que ver todo el background en ese sentido, pero sí es importante tener claro
a nivel de hombre y mujer, qué es lo que afecta. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tóxico el alcohol en el cerebro? Es importante saber que el cerebro está rodeado de una barrera especial y eso va a impedir que las toxinas entren al cerebro. Y lo que pasa con el alcohol, que el alcohol es una molécula que es tanto soluble como en agua como en la grasa. Okay. Entonces va a pasar esa barrera sin ningún problema y eso es importante porque no todos las sustancias pasan directamente. El alcohol es una de esas sustancias que pueden pasar esa barrera y afectar directamente al cerebro. Okay. Entonces, por eso es que es tan tóxico. Y no solamente va a literalmente matar neuronas, sino que va a prevenir que las nuevas se formen. Okay. Entonces, por eso es que es tan importante. Y también es importante mencionar que, como te comenté anteriormente, en el estudio que se hizo en el 2022, no hay una dosis segura. Entonces, no te puedo decir que solamente una copa o hasta 3 copas, ¿verdad? Sino que simplemente se ha visto que con una copa ya hay daño cerebral permanente. O permanente. Permanente, si es recurrente, ¿verdad? O sea, sí hay maneras de revertir en el momento en que ya la persona empiece a consumir menos o a reducir un poco, a reducir un poco su consumo, pero como mencioné anteriormente, una vez que las neuronas mueren, no se pueden regenerar. Entonces sí hay maneras de hacer nuevas, pero pues no se pueden regenerar, entonces por eso es que es tan importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Okay. Sí. Y es importante porque incluso con el tema del vino, por ejemplo, todo el mundo habla de un vinito al día, que los antioxidantes, que me va a ayudar con toda la parte inflamatoria, etcétera, pero ¿cuál es tu posición con el tema del vino también? Como, ¿verdad? Creo que más bien puede tener todos los antioxidantes del mundo, pero al final es un alcohol. Sí, no deja de ser alcohol y eso es lo que es relevante en este caso. Y en realidad con el tema del vino hay un tema interesante, que lo que realmente, la razón por la que la gente consume el vino, o más bien no, por la que lo defiende, es porque tiene resveratrol, que es una sustancia natural que es antioxidante y antiinflamatoria. Y para que se dimensione más o menos, en una copa de vino hay aproximadamente de 0,2 a 2 miligramos de resveratrol. Okay. Y realmente la dosis diaria que uno debería consumir es de 150 a 500 miligramos por diario. Bueno, diariamente. Sí, eso no es nada, O sea, ¿cuántas copas nos deberíamos de tomar al día para tener la dosis que se necesita? Aproximadamente 75 copas de vino. ¿Verdad? Sí. O sea, realmente son más los efectos negativos que tiene el alcohol que los positivos. En el caso del vino. En el caso del vino. Entonces, ¿verdad? Ya usar como tal vez esa excusa de decir, no, pero es que sí estoy recibiendo nutrientes o algo así, realmente no aplica porque la cantidad que deberías de tomar debería ser demasiado alta para que realmente puedas tener los beneficios que realmente te brinda el resveratrol. En todo caso, si alguien quiere tener los beneficios del resveratrol, puede consumir uvas moradas, moras, arándanos, frutos rojos, o sea, exacto. Sí, hay otras opciones existen. Incluso té verde tiene un antioxidante parecido, que al final actúa como lo mismo, o suplementación. Exacto. Suplementación. Sí. Entonces, con eso yo siento que estaría bien cubierto la parte del resveratrol si esa es la razón por la cual alguien quiere tomar eso, pero realmente no considero que sea esa como la razón por la cual habría que consumir vino. Además de que también el alcohol afecta la digestión, afecta las hormonas, eso genera inflamación, entonces tal vez no en ese preciso momento, pero a futuro, entonces también como, se está como
Contraproducente. Estamos como contradiciendo, estamos agregando resveratrol, que al final de cuentas es mínima, pero el alcohol le genera todos estos impactos, no solo a nivel de salud del cerebro, sino inflamación, problemas a nivel intestinal, y si la persona tiene problemas intestinales, no estamos apoyando eso, y eso genera inflamación crónica. Exacto. Nati, qué dicha que mencionas eso, porque hay un doble impacto cuando hablamos de alcohol en el organismo. Y realmente, bueno, voy a hablar de estos dos, pero en realidad el alcohol afecta a todo el cuerpo. Pero bueno, voy a hablar del intestino y del cerebro. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué o qué te echabas vos en las manos para limpiarte o para deshacerte de todas esas bacterias que tenías en la mano? Como en COVID, así, alcohol en gel. Alcohol en gel, cierto. O sea, literalmente matábamos las bacterias que están en las manos con alcohol en gel. Correcto. Bueno, eso literalmente es lo que estamos haciendo cada vez que cuando uno se raspa, uno pone alcohol para matar las bacterias. Exacto. Y no sé por qué lo vemos diferente, ¿verdad? Es la misma molécula, la que vos te pones en las manos a la que nosotros ingerimos, es la misma molécula. Entonces, nosotros cada vez que ingerimos, ya sea una copa o varias, literalmente estamos matando todas las bacterias que están en nuestro intestino, porque bueno, sabemos que hay millones de millones, tanto buenas como malas, las necesitamos, es un balance, pero el alcohol cada vez que entra en nuestro cuerpo, las mata. Exacto. Y mata no solo a las malas, sino que a las buenas también. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Y también, cuando entra el alcohol en el intestino, va a formar, por así decirlo, como unas grietas, ¿verdad? Que en realidad eso se llama el intestino permeable o leaky gut, que esas grietas van a hacer que las toxinas que hay en el intestino pasen al torrente sanguíneo. Y eso genera más inflamación. Exactamente. Sí. Y por último, y no menos importante, que a mí me encanta llamar esto como un ciclo vicioso, que afecta directamente a las neuronas. Entonces ya hablamos de que va a matar a las bacterias, ¿cierto? Por lo que vamos a tener menos bacterias. Y ya les mencioné que en el intestino se forma la serotonina, entonces menos bacterias, menos serotonina, vamos a tener mayor cambios en el estado de ánimo y por consiguiente más probabilidades de buscar el alcohol como una solución. Claro, estoy triste, estoy cansada, estoy agotada, un alcohol. Claro, es una copa y entonces ese ciclo sigue y sigue y sigue y sigue. Y por eso es que a las personas les cuesta tanto parar, ¿verdad? Claro, hay una afectación a nivel de neurotransmisores que, digamos, la dopamina, la serotonina. Exacto. Entonces, el dormir con GABA también. Exacto, exactamente. Y a ver, vamos a ver qué efectos para que tal vez se estén como un poco más concretos. ¿Qué efectos tienen, por así decirlo, a mediano o corto plazo? Bueno, vamos a tener sueño fragmentado. Más adelante voy a explicar bien lo que es eso, pero vamos a tener sueño fragmentado, por consiguiente nos vamos a levantar con baja energía, vamos a tener pereza, nos va a dar niebla mental, vamos a tener un tiempo de reacción lento, vamos a tomar malas decisiones. Y bueno, a nivel también digestivo, vamos a tener problemas digestivos, inflamación, distensión abdominal, gastritis, ¿verdad? Vamos a tener baja energía y en cuanto a las mujeres vamos a tener mayor PMS, síndrome de premenstrual. Ajá, vamos a tener más síntomas. Síntomas, sí. Premenstruales. No, y todo el desbalance a nivel hormonal también. Exactamente. ¿Cuántas mujeres tenemos o hemos tenido desbalances hormonales? Totalmente. ¿Verdad? Durante esto jamás se puede consumir alcohol. Exacto. Y vamos a ser menos fértiles también. Y en los hombres van a disminuir la cantidad de esperma, la calidad de la esperma. Y en realidad, bueno, cuando las parejas están tratando de quedar embarazadas, en realidad se recomienda no tomar alcohol por lo mismo, ¿verdad? Porque entonces no van a estar como en su estado óptimo. Y bueno, ya efectos a largo plazo, ¿verdad? Ya estamos hablando de Alzheimer, demencia, ansiedad crónica, depresión
bueno, pues, o sea, tanto leve como mayor, diabetes tipo 2, insomnio e importante, 7 tipos de cáncer, en Okay. especial el de mama. Okay. Entonces, sí, han salido muchos estudios que respaldan esto y no es un, ¿cómo te explico? No le dan la importancia que merece, o Suficiente, sea, sí. exacto. O sea, es bastante importante la relación que hay entre el consumo de alcohol y los cánceres. Entonces, esto es Sí, y importante. creo que esto nos da un mayor entendimiento y conciencia de nuevo. Ok, no es como que yo nunca voy a tomar una copa o lo que sea, pero entonces estoy consciente de cómo lo voy a tomar, por qué lo estoy tomando, estoy consciente del daño que puedo hacer, no solo ahorita, sino a futuro. ¿Verdad? O sea, como de nuevo, tener un poco más de intención a la hora de consumir y preferir ciertos alimentos, que al final de cuentas no es que sea una restricción. De nuevo, yo hablaba con Ari que la Sí. psicóloga del episodio anterior, que ella está llevando como una alimentación específica para recuperar su sistema nervioso. Y digo, o sea, no es una dieta. Yo le hablaba a ella como, ¿cómo lo ves vos? Entonces, no, no es una restricción, no es una dieta, es simplemente alimentos que yo sé que me van a ayudar en este momento. Y hay alimentos que incluso como alimentos fermentados que en este momento para ella no son los mejores, pero son considerados como muy buenos, así como el alcohol, que se considera que más bien va a afectar toda esta digestión, ¿verdad? Lo ve más ella como algo que no quiere hacer, no quiere tomar, no quiere comer. ¿Por qué? Porque no quiere ella afectar su sistema nervioso que por tantos años está tratando de recuperar, y es lo mismo con nosotros, o sea, ¿verdad? Como al final de cuentas es tomar esa conciencia de no quiero comer o tomar ciertas cosas porque sé el efecto o el impacto que puede generar en mi cuerpo o en mi salud mental o en mi digestión o lo que sea, y lo tomo desde una posición responsable como adultos que somos, no sé, como... Totalmente. Y yo considero que eso es bastante importante, tener la información, ¿verdad?, a la mano. Pero, digamos, ¿qué pasaría o qué pasa con las personas que no tienen esa información a la mano? Realmente es como ver hacia adentro, hacia uno y preguntarse realmente cómo nos hace sentir. No hay que tener toda la información del mundo, ¿verdad?, para realmente parar un momento, respirar y realmente estar presentes y preguntarnos cómo nos hace sentir ese alimento. Porque, bueno, a mí me pasa y en realidad estoy trabajando en eso, pero a mí me pasaba mucho que yo iba como en automático. O sea, como que no me preguntaba si me hacía sentir bien y con nada, o sea, la alimentación ni nada. Y en el momento en que yo empecé a ser un poco más consciente, pucha, yo dije, realmente, cuando empecé a ser consciente con el alcohol, me di cuenta que ni me gustaba, ni me hacía sentir bien, ni me gustaba cómo me sentía al día siguiente. Perdía todo un día, y no solo un día, bueno, un día en cama, porque a mí me dejaba en cama. Y no solo eso, sino que toda la semana entonces yo pasaba pasaba insoportable. ¿Verdad? No podía controlar mis emociones. Me costaba demasiado como estudiar o aprender o incluso hasta trabajar. Entonces, o sea, yo empecé a ver todos esos efectos que tenía el alcohol, al menos en mí, porque no en todos no es igual. Y empecé a ser un poco más consciente y por eso ya no estoy tomando alcohol, pero fue en el momento en que yo decidí como parar y preguntarme realmente si me gusta o no, o por qué lo estoy consumiendo. Entonces, Sí. Yo siempre le digo a mis pacientes como una cosa es saber que es importante, como por ejemplo el ejercicio. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, o sea, yo siento que ya es un tema que se ha hablado 50,000 veces del ejercicio y la comida, etc. Todo el mundo sabe que hacer ejercicio le va a ayudar al cuerpo a la persona. Pero, ¿por qué es importante para mí? O sea, digamos, yo hago ejercicio y he aprendido a hacer ejercicio de una manera constante y disciplinada porque me amo cómo se siente mi cuerpo después,
amo cómo incluso siento menos dolor de espalda, me siento menos tiesa. Por ejemplo, si yo dejo de ir a pilates o a yoga, lo que sea, lo siento full en las piernas, donde me siento como tiesa y no me gusta ese sentimiento. La energía se ve afectada. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Porque a mí me gusta sentirme de cierta manera. Por más estudios que hayan sobre el ejercicio y lo bueno que es, siento que todos tenemos que entender por qué es importante para cada quien, para que realmente ese cambio genere desde adentro y no desde, ay, porque me dijeron que era bueno y nada más lo hago. Por lo mismo, porque no hay cuestionamiento, No, tal vez. exactamente, correcto. Contanos un poco de mitos y realidades del alcohol. O sea, como, porque sé que, bueno, ya habíamos hablado un poco del vino. Creo que hay otra como no sé, tal vez, bueno, no sé qué mitos hay Sí. en general del Sí. alcohol. Bueno, hay uno que eso es uno de mis favoritos que me encanta, es que el vino me ayuda, bueno, o el vino, en realidad cualquier trago, me ayuda a dormir mejor. Te volví a ver, ¿verdad? No, pero el otro día me dice como, ay, es que no todo que me gusta porque me ayuda a dormir. Ok, pero eso es Sí, verdad. esto es lo que iba a decir. No es que uno duerme riquísimo, ¿verdad? O no es que uno duerme bien, sino que uno se duerme más rápido. Eso es lo que pasa. O sea, ese es el efecto que tiene el alcohol o el vino en ese momento. Pero realmente la calidad del sueño se ve bastante reducida. Digamos, el sueño REM, que es cuando nosotros tenemos el movimiento de ojos, se ve afectado y se reduce. Que en ese momento, o sea, en ese tipo de sueño, en esa etapa del sueño, es el que nos ayuda a equilibrar memorias, emociones, ¿verdad? Y después se da también una disminución en el sueño profundo, ¿verdad? Que aquí, bueno, la recuperación física es importante. Entonces, hay que ver bien esa parte porque realmente no es que dormimos mejor, ¿verdad? Sino nada más que nos dormimos más rápido. Entonces... O tal vez nos noquea, no sé, porque tal vez el alcohol como que lo noquea a uno Sí, y... claro, lo oprime todo el sistema nervioso, lo oprime, por Sí, así entonces si yo decirlo. tengo ansiedad, me tomo un vinito, Y me te vas a relaja relajar, y ya. ajá. Correcto, pero y qué interesante que tocas este tema porque sí, usualmente las personas lo consumen porque tienen ansiedad, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa atrás y por qué es que nos da esa ansiedad y por qué es que el alcohol es tan bueno, Entre comillas. entre comillas, en ese sentido. Y es, bueno, primero se da un desequilibrio de los neurotransmisores. Entonces vos estabas mencionando GABA, ¿verdad? GABA es el que nos va a calmar. Y también está el glutamato, que es el excitante. Entonces, va a alterar estos dos neurotransmisores, aparte de ya todos los que les mencioné, creando un efecto rebote, por lo que el cerebro va a querer volver al estado normal que tenía el cerebro. Después se va a dar una desregulación del azúcar, ¿verdad? Entonces vamos a tener picos y bajonazos de azúcar, donde el cuerpo va a tratar de regularse, ¿verdad? Y eso va a generar inflamación. Después, como les mencioné anteriormente, disrupción del sueño. Entonces, el sueño profundo se va a ver disminuido, igual que el REM, y eso nos va a... y por eso es que nos va a costar regular nuestras emociones. Y después vamos a tener una inflamación intestinal. Ya sabemos la relación que tiene la serotonina en esto. Y entonces por eso es que nos va a dar muchísima más ansiedad. Entonces, claro, en este sentido, ven como está directamente relacionado. Y también, cuando estábamos hablando del mito de una copa de vino me ayuda a dormir mejor, aquí hay un tema importante que me gustaría mencionarlo, que es el sistema linfático. Que el sistema linfático es la limpieza cerebral que se hace cuando nosotros dormimos. Entonces, cuando entramos a un sueño profundo, este sistema va a empezar a trabajar y el alcohol interacciona con esto y, bueno, en el momento que nosotros nos dormimos, con solamente eso ya nosotros no vamos a poder regular nuestro sueño incluso días después. Entonces, esta parte es importante. Y
el sistema linfático también va a eliminar toxinas. Entonces, si este sistema no está funcionando, no nos vamos a poder regenerar, las toxinas no se van a poder liberar y entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en un estado de inflamación a nivel cerebral que no nos va a hacer funcionar bien, porque si nosotros no tenemos un buen sueño o un sueño reparador, realmente no vamos a poder tomar buenas decisiones, funcionar, trabajar, hacer algo tan simple como trabajar bien. Yo le he dicho a la gente como, ok, analicemos el sueño, porque en realidad si una persona come, no sé, digamos, McDonald's por 3 días seguidos, ok, se inflama, se siente mal, etc. Una persona deja de hacer ejercicio un mes, pues se siente. Pero una persona duerme mal 2 días y un día y se siente terrible, o sea, y se ve afectado en demasiadas, o sea, desde el estado de ánimo, irritabilidad, un montón de cosas, o sea, como es demasiado importante el sueño y también es otro tema que en realidad la gente omite mucho o no prioriza tanto como tal vez el ejercicio y la comida. Y aquí hay algo, ¿verdad? Que estamos hablando del alcohol, está totalmente relacionado a un mal sueño o perdón, el alcohol afecta el mal sueño. Entonces también verlo como eso, como el impacto que sí puede hacer el sueño y que muchas veces nada más, ay, bueno, y dormí mal, ay, bueno, mañana recupero, ¿verdad? No sé, siento que... Y es que las personas piensan que si uno no se despierta en la noche, duerme bien también, ¿verdad? O sea, como que no hay interrupción del sueño. Pero incluso hay un término o pasa algo que se llaman los microdespertares, que uno no se da cuenta que se despierta, pero realmente te pasas despertando durante toda la noche, nada más que uno no es consciente, incluso cuando está en los efectos del alcohol, ¿verdad? O sea, si vos tomás, dormís, no te das ni cuenta, así como no te das cuenta de lo que le dijiste a alguien el día anterior, ¿verdad? No te das cuenta que te levantaste varias veces en la noche y por consiguiente es un sueño interrumpido que que no se puede regenerar. Entonces, por eso no se puede recuperar. No se puede recuperar, exacto. Y con respecto al impacto social, porque siento que es un tema social, o sea, el alcohol no podemos dejarlo de lado y no podemos dejar de hablar que el alcohol es socialmente aceptado, ¿verdad? No que sea bueno, pero es socialmente aceptado lamentablemente y que incluso una persona que sale y es más, una persona que sale y tal vez no toma alcohol es hasta cuestionado, ¿verdad? Como, hey, qué raro, ¿por qué no estás tomando alcohol? Versus, siento que estamos en una sociedad donde tal vez debería ser al revés, ¿verdad? Como de, ay, ¿por qué estás tomando? Sí. Y más bien incluso se juzga a las personas que no deciden no tomar o se sienten mal o sienten alguna presión con no tomar. Porque lo sé, yo tengo pacientes que yo les digo, vamos a, ¿verdad?, ser más conscientes con el consumo del alcohol, cómo nos afecta, etcétera, y siempre hay en un evento social donde alguien está presionándole a otra persona sobre el consumo del alcohol para pasarla bien, para ser divertido, porque incluso nos cambia la forma en la personalidad, o sea, full, yo lo siento como, yo soy más introvertida y cuando me tomo algo es como, ahora sí, vamos a bailar, ¿verdad? Cuando antes tal vez no, o sea, entonces... Y siento que es un problema porque, de nuevo, es socialmente aceptado y si queremos mejorar nuestra salud del cerebro, también tenemos que trabajar la parte social, como cómo nos afecta esto. Sí, esto es importantísimo y lo que voy a decir también lo digo de experiencia porque yo he pasado por esas etapas y de hecho ahorita no me acuerdo mucho de datos y así, pero de hecho hay un estudio que se hizo que le preguntan a un montón de personas realmente por qué toman y la mayoría, era como un 80 y algo %, lo hacen por presión social. O sea, entonces muchas personas ni siquiera quieren tomar y lo hacen simplemente por presión porque, a ver, yo dejé de tomar hace como, bueno, mi primera experiencia en dejar de tomar fue hace como 2 años. Pero sí tuve como varios lapsos en los que tomé. Y yo recuerdo que al principio, aparte de que me daba ansiedad decir que no tomaba, ¿verdad? Las personas primero me juzgaban,
y de hecho hasta me dejaron de invitar a fiestas o a reuniones simplemente porque no tomaba alcohol. Y eso, al menos a mí, por eso yo lo digo desde la experiencia, mi experiencia, es que entonces como yo quería encajar y como yo quería que me invitaran y como yo quería salir, entonces tenía que tomar, porque si no tomaba, entonces no podía socializar, ¿verdad? E incluso yo también tenía ciertas limitantes y creencias propias en las cuales yo no era en el momento capaz, porque ahora sí lo soy, pero en ese momento no era capaz de poder socializar si no tenía alcohol, no podía hablar. Entonces yo era de las que si estaba en un bar, necesitaba el alcohol porque entonces yo iba a estar en una esquina, ¿verdad? Sin hablar con nadie, o si iba con, no sé, mi hermana o mi familia o algo así, y nada más me quedaba hablando con ellas y ya no hacía nada más, ¿verdad? Entonces... O incluso uno le dicen qué aburrida, qué abuela, qué pereza, la nutricionista que no toma. Nati, y uno, y a ver, tenemos diferentes perspectivas, y yo creo que vos en esa parte sí sos bastante más diferente que yo, pero yo me la creía. O sea, yo realmente, a mí me decían, ay, qué aburrida que sos, que no vas a tomar. Yo decía, ¿será que soy aburrida? O sea, ¿será que yo de verdad necesito el alcohol para ser divertida? O sea, y claro, ahí ya llegó un montón de trabajo personal, ¿verdad? Y propio que yo le recomiendo bastante porque uno siempre puede mejorar y tal vez no sabe de situaciones que le están afectando. Pero yo me sentía súper mal porque yo no quería tomar, ¿verdad? Yo ya después de preguntarme realmente por qué estoy tomando, no quería tomar y tomaba para no ser aburrida, para que la gente me invitara y realmente, gracias a Dios, ya no estoy en esa etapa de mi vida, o sea, ya no necesito, o los comentarios de las personas me dan muy igual, pero sí se ve directamente influenciado totalmente y me encantaría llegar a un momento en la sociedad que más bien, como vos dijiste, más bien la pregunta sea, ¿por qué está tomando? ¿Verdad? No, Tal vez, y tal vez ahorita con el cigarro ya estamos como por ahí, ¿verdad? Que la gente dice, ya, todavía se fuma cigarro, ¿verdad? Exacto. Entonces, me encantaría que pronto sea ese momento donde digamos, ¿por qué estás tomando? Todavía se toma, ¿verdad? Y crear conciencia en esta parte que me parece fundamental. Sí, no, total. Y yo sí creo que siento que las personas están cada vez más conscientes con tanta información porque ahora, la verdad, con estos podcasts, no solo este, sino hay millones donde uno puede buscar información, está internet, están artículos, o sea, todo está a la luz, nada más es de buscar. Exacto. Y como tomar tal vez mejores decisiones, que de nuevo no es un tema de que no se va a tomar nunca, pero que se haga de una manera más consciente. Y una pregunta como para ir tal vez terminando con el tema del alcohol, me encantaría que pudiéramos hablar de un tema de qué pasa si la persona toma alcohol. Ok. ¿Qué podemos hacer para tener alguna estrategia de protección a nivel de cerebro cuando tomamos alcohol? Porque es una realidad todavía. Igual en bodas, o sea, yo si voy a una boda fijo me voy a tomar algo porque así me gusta, pero en esos espacios, pero por los otros, digamos, si yo voy a salir con alguien o lo que sea, no es algo que busque, pero en una boda o sea, una graduación o incluso si alguien en general un viernes quiere ir a tomar algo, ¿qué protección podemos tener a nivel de cerebro? Bueno, aquí podemos atacar diferentes aristas, digamos. Lo que sí yo primero, antes de esto, porque voy a hablar de suplementos, ¿verdad? Entonces sí quiero hacer un disclaimer. Aquí primero no voy a hablar de dosificación, ¿verdad? Porque depende muchísimo de cada persona, es súper individualizado. Entonces no quiero hablar de dosificación. Sí, por favor, no vayan a comprar un suplemento solo por comprar. Sí, exactamente. Eso es simplemente informativo para que ustedes vean que hay suplementos o hay estrategias que se pueden hacer para minimizar
los efectos que tienen en el cerebro y en el hígado y en todo el cuerpo, e incluso también los efectos de la resaca o la famosa goma, ¿verdad? Entonces, importante eso y también la calidad del suplemento, ¿verdad? Yo les voy a dar varios suplementos aquí, no es que ustedes van ahorita a la primera macrobiótica, sí, ¿verdad? Y se compren todo eso. O casas comerciales también, por Exacto, favor. o sea, los suplementos, yo amo los suplementos y yo sí los recomiendo bastante, No, a mí ¿verdad? también me gustan. Me encantan, pero de calidad. O sea, hay un montón, bueno, y nosotros en este podcast no hablamos de esa parte, pero les mencioné los neurotóxicos y hay un montón de ingredientes que tienen los suplementos que son neurotóxicos. Entonces, yo analizo bastante los suplementos y la calidad que tienen, entonces, por favor, no se vayan a comprar cualquier suplemento, por favor, porque sí, es importante la calidad del suplemento que se vayan a consumir. Entonces, vamos a hablar de estrategias, me preguntaste. Sí. Ok, primero vamos a hablar de la microbiota intestinal. Entonces, se recomienda que, bueno, tengas una microbiota saludable, ¿verdad? Entonces, de 3 a 4 horas antes, comer algún fermentado como kimchi, chucrut, tal vez kefir, ojalá que sea bajo en azúcar. Sí. Y de calidad de nuevo, porque hay... Y de calidad, exacto. O lo pueden hacer en su casa, ¿sí? O en este caso, suplementación, si no tienen facilidad de conseguir alguno de estos alimentos. Eso es importante. Ahora, también como estrategia de protección, es importante, y esto parece un consejo que a todo el mundo se lo dan, pero tal vez no está muy claro, y es comer bien antes de tomar, ¿verdad? Necesitamos crear como esa barrera a nivel de estómago para que entonces tengamos un poco más de protección en ese sentido. Entonces, lo ideal es consumir 1 hora antes bastante proteína y grasas saludables. ¿Ok? Entonces, no sé, puede ser... Aguacate. Sí, huevo, ¿verdad? Bastante... Carne. carne. Una buena cena de carne. Exactamente. Más o menos 1 hora antes. Y lo que sí, aquí sí es importante, si quieren consumir carbohidratos, que sean carbohidratos complejos, porque si son carbohidratos refinados, sube. Y va a competir con el hígado. Okay. O sea, porque el hígado está entonces viendo a ver qué hace con el alcohol, ¿cierto? Cómo lo procesa. Ajá, viendo a ver cómo metaboliza el alcohol. Y entonces le vas a meter carbohidratos refinados que son altos en azúcares, ¿verdad? Y entonces va a empezar a competir con el hígado, claro. Con el hígado, y esto va a hacer que el alcohol permanezca mucho más tiempo en la sangre. Entonces, por eso no se recomiendan carbohidratos refinados. Ya hablamos de la microbiota, ahora hidratación. Okay. El alcohol es diurético. Entonces, la hidratación aquí es súper importante. El alcohol, de hecho, hace que se depleten ciertos minerales como el sodio, potasio, magnesio. Entonces, los más importantes para la hidratación. Sí, exacto. Entonces, ¿qué recomiendo? La regla del 3-1. Entonces, antes, durante y después, se tomen un vaso con agua, si es filtrada mejor, o mineral, pero si no se puede, todo bien, con limón y sal marina. Para volver a para incorporar. Estar hidratando constantemente con cada copa que nos tomamos. Y la sal porque se había depletado el sodio, entonces para reincorporar. Exactamente. O también las personas a veces se compran, que no tal vez soy tan fan, dependiendo mucho de la calidad, volvemos a lo mismo, de los electrolitos. Entonces, si ellos quieren, o sea, si quieren tener como su sobrecito de electrolitos y ponérselo al agua, pues genial. Okay. Y si no les parece muy cool, ¿verdad? Estar sacando los sobrecitos, pues se puede estar tomando el agua con sal y limón, que está súper bien. Okay. Y ahora sí, sienten que 3 son demasiados, pues se toman uno antes y uno después de cada copa y listo. Lo importante es hacer algo. Sí. Y también, o sea, si ven que 2 es mucho, bueno, por lo menos se toman uno intercalado, pero es que las personas no hacen eso. Usualmente es birra tras birra o copa tras copa o trago tras trago y no hay hidratación en ese momento. Entonces, total. Eso es lo importante. Y ahora bien, hablando de suplementos, hay algunos suplementos que nos van a ayudar a nivel cerebral y otros a nivel hepático.
Ok. Sabemos que el hígado es uno de los órganos que se ve más afectado por el alcohol porque, bueno, tiene que ver qué hace para metabolizarlo lo más rápido que pueda. Entonces, para protección cerebral, el omega 3. Ujú. Este va a reparar las neuronas que están dañadas o los canales neuronales que se dañan. Después, el ginkgo biloba va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. La curcumina liposomal es un antiinflamatorio que va a atravesar la barrera esa especial que les había dicho al principio. Ajá. Entonces va a desinflamar por ese lado. Y ya el último, que es el NAC, es un antioxidante que va a proteger tanto al cerebro como el hígado. Ok. Entonces, importante. Y ahora, para los suplementos para El el hígado. hígado, vamos a tener complejo B, que usualmente cuando nosotros consumimos alcohol, el alcohol interfiere con la absorción de los las complejos B, sí, de las vitaminas B. Después el cardo mariano, que se conoce como el meat thistle, ¿verdad? Este va a proteger y regenerar las células hepáticas. Y por último, el carbón activado, que ese es uno de mis favoritos. Este va a eliminar toxinas, pero sí es importante que se hagan 3 horas después de haber tomado, Ok. porque si lo haces antes si lo haces antes y consumes algún probiótico o algo así, también elimina todo eso, Ok. es que no discrimina. Entonces es importante hacerlo después y no antes. Ok. Y ya por último, a nivel mitocondrial, que también el alcohol los afecta bastante porque de nuevo pasa por todo lado, él pasa por todo lado y No no tiene tiene filtro. filtro de absolutamente nada. La mitocondria es como la base de la célula, que es como el Exacto, que la que nos da powerhouse, la energía. la energía, correcto. Y como les dije, pasa por ahí, entonces también se ven afectados. Entonces, por ejemplo, el ubiquinol, que te va a ayudar para la protección energética neuronal. Esa es la coenzima 10. Esa es la coenzima 10. El PQQ, que estimula la creación de nuevas mitocondrias. Y el DHM, que acelera el procesamiento del alcohol. Estas, entre otras, o sea, hay muchos suplementos más que te pueden ayudar. Y a ver, pues lo ideal sería no tomar alcohol, ¿verdad? Y a mí, al menos eso es lo que yo aplico con mí, ¿verdad? Yo no consumo alcohol. Entonces, digamos, no tengo que estar suplementándome tan drásticamente para mitigar los efectos que tiene. Y si algún día lo hago, porque esta soy yo, hoy Sofía, en el 2025, no sé qué va a pasar con la del 2026 ni 2027. Por ahorita no creo que tome alcohol, pero si lo hago ya tengo las herramientas para hacerlo. Exacto. Y para proteger las mitocondrias, que son esas centrales de energía, ¿verdad? Que tienen nuestras células, que, como dije anteriormente, el alcohol entra a ellas y no discrimina. El ubiquinol, que es la coenzima Q10, ¿verdad? Que restaura la producción energética neuronal. El PQQ, que hace nuevas mitocondrias. Y la DHM, que acelera el procesamiento del alcohol. Y ya para terminar con las recomendaciones, la parte de qué bebidas alcohólicas son mejores y cuáles no tanto. Entonces, el vodka, el tequila y el gin, bueno, el tequila blanco y el gin son las que más se recomiendan en ese sentido. Y el vino tinto orgánico si se puede. Porque, bueno, estos en el proceso de fermentación generan ciertos tóxicos, entonces por eso es que son mejores los blancos que los oscuros, ¿verdad? Y ya por último, evitar cócteles azucarados, licores cremosos que también tienen lácteos, entonces triple inflamación, y alcoholes con bebidas energéticas. Entonces realmente esas serían mis recomendaciones. Importante. Sí. De verdad, Sofi, muchísimas gracias por tanta información porque creo que le va a ayudar a muchísimas personas tal vez tener una mejor conciencia en cuanto a lo que consumen de alcohol y cómo lo consumen y las estrategias y qué mejor alcohol que cuál, ¿verdad? Entonces, más allá de las calorías, sino como qué le va a hacer menos impacto al cerebro. Entonces, demasiadas gracias por este tema tan interesante. A vos, Nati, por el espacio y realmente mi último llamado es hacer conciencia y realmente preguntarnos por qué quieren tomar alcohol, ¿verdad? O por qué no. Y tomar sus mejores decisiones con mejor conciencia. Muchas gracias. A vos, Nati.